Bienvenidos a la iglesia La Casa del Alfarero en Edimburgo, Texas. Y ahora, entremos en la palabra de Dios para hoy. Gloria a Dios. Vamos a ser un poquito diferente. Vamos a tener fotos y la historia de la Antioquía. Recuerdo que todo eso pasó 2000 años atrás, ¿no? Y cómo aplicarlo hoy. Tenemos que regresar a esos tiempos para ver cómo creció y cómo era la iglesia. Nosotros tenemos un edificio que tenemos aire acondicionado, ¿no? Ellos se juntaban en cuevas y lugares donde había un lugar para ellos, porque era un tiempo donde el cristianismo apenas está comenzando. Entonces eran dos iglesias, la iglesia en Jerusalén y la iglesia de Antioquía. En la iglesia de Antioquía, ese comenzó a llevar el evangelio a todo el mundo. Como ve ese foto, ver todos los diferentes discípulos y apóstoles, cómo vamos a llevar este evangelio a todo el mundo. Es el propósito de la eclesía, es el propósito de la iglesia, llevar buenas nuevas a todo el mundo. Y es por eso ese libro es escrito por tantos autores, inspirado por el Espíritu Santo, dando cuenta historias y también cosas que podemos usar en el día de hoy para todavía continuar avanzando el reino de Dios. Si tienes sus Biblias, vamos a comenzar ese estudio. Y antes vamos a hacer una breve oración, porque yo puedo enseñar, pero cuando el Espíritu Santo enseña, es el mejor maestro. Entonces vamos a orar. Padre Celestial, gracias por el día de hoy, Padre. Gracias para estar en este lugar, Padre Celestial. Señor, enséñanos, Señor, tu palabra, Señor. Cómo hiciste en ese tiempo de los hechos, Padre Celestial. Y cómo podemos aplicarlo en el día de hoy, Señor. Tenemos hambre y sed de conocerte. Tenemos hambre y sed. Señor, mi deseo, mi oración es de tu pueblo tiene un deseo, un hambre de conocer y estudiar la palabra de Dios, Señor. Porque hay mucho, Señor, en este libro, Padre Celestial. Porque no más un libro de documentos, es un libro que tiene vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pues entonces, Hechos capítulo 13, vamos a leer del versos 1 a 12. Pero antes de comenzar, como siempre lo haga Francisco, voy a hacer un repaso. Entonces, en Hechos 9, Saulo perseguía a la iglesia en Jerusalén y muchos huyen y van a Antioquía. La iglesia en Antioquía fue mencionada en Hechos capítulo 11, 19 a 30. Y unos hombres van a Antioquía y predican el evangelio. Y muchos, en gran número, se da su vida al Señor. Entonces lo enviar al Bernabé para ver lo que está pasando. Y dice que es verdad. Entonces necesita ayuda. Entonces busca al Saulo. Saulo ya estaba en el ministerio en Damasco, también en Siria y también en Tarso por ya 7 años. Entonces, de Hechos capítulo 11 hasta Hechos 13 ya pasó 14 años. 14 años. Entonces, la iglesia está avanzando, pero Dios necesita una iglesia para llevar el evangelio a los gentiles, a nosotros. Y gracias a Dios que ese pasó en la iglesia de Antioquía. Aquí ver dónde está Jerusalén, ¿no? Antioquía es como
400 millas de Jerusalén. Entonces, la madre iglesia comienza en Jerusalén. Pero su Señor que quiere que llevar el evangelio ¿a dónde? Dice, vas a ser testigos en Jerusalén, Judía, Samaria y los confines de la tierra. Entonces, allí comenzó el lugar donde se enviaron apóstoles o misioneros a todo el mundo. Allí comienza la iglesia de Antioquía. Aquí vamos a comenzar donde vemos en capítulo 13, en capítulo 13 comienza haciendo que esta iglesia ya está formado de un liderazgo, ¿ok? Ese liderazgo van a crecer y enviar gente para llevar las buenas nuevas, ¿ok? Entonces vamos a empezar en Hechos 13, vamos a leer 1 a 12 y después vamos a hacer un breve discurso y pone la otra imagen, el otro foto. Hay otra foto después de ese. Ese poquito de el pasado de la iglesia de Antioquía. Estamos hablando de la fundación de la iglesia de Antioquía. Hechos 13, versículo 1. Vamos a leer, pastor. Sí, vamos. Comienzo con el... Como dos o tres. Okay. Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manané, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Amén. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y les despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamira, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba en el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Aleluya. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, llenó el Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Versículo 10. Dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora, pues he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Ya hay mucho. Quisiera yo tenía más tiempo, porque el maestro, cuando hacemos un estudio, hacemos horas de estudiar, horas de poner todo este martellar para ustedes para poder tener un conocimiento y un amor de conocer la palabra de Dios. Porque
Hay dos cosas en esta iglesia que da esta iglesia tan poder para llevar el evangelio a los confines de la tierra. Fue la profecía y fue la enseñanza. Esos son bien importantes. Pero mira, lo que pasa aquí, vemos que no más son gente de los judíos, ¿no? Son gente de África, gente de Grecia, de Siria, gente de todas partes del mundo, son parte de este liderazgo de la iglesia de Antioquía. Bien educados de las cosas del gobierno, de leyes y también de las cosas de Dios. Tenía tanto entrenamiento y también están bien equipados para compartir ese liderazgo sobre la iglesia de esos tiempos. Pero tenía Saulo. Saulo antes era el maestro de importancia y sabía tanta de las leyes de Dios y también de la revelación de Jesucristo. Entonces necesita líderes de este calibre para podemos crecer como iglesia, para avanzar, para llevar las buenas a todo el mundo. Entonces, ya pasó tanto tiempo, ya es Barnabé y Saulo son parte de la iglesia de Antioquía. Tiene Simeón, el que se llamaba Niger, Licio de Sarín, Manián, que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Eran personas de diferentes culturas. Cuando estamos en el Espíritu Santo, tenemos unidad. Dios trae unidad entre el pueblo y nosotros podemos ser líderes de tantas diferentes partes del mundo, pero tenemos el mismo espíritu, el mismo entendimiento, pero no tenemos prejuicios, no estamos buscando el color de nuestra piel, o dónde viene, son de África, son de Siria, son de griega, son de romano, son de todas partes, pero son parte, están ¿qué? En un tiempo orando, ayunando y ministrando al Señor. Y en ese tiempo el Espíritu Santo habla y dice, apártame a Barnabé y Saulo. Yo voy a usar esos para llevar las buenas nuevas a donde yo quiero que él va. Pone un foto de donde viene el primer viaje. Ver, allí comienza la iglesia en Jerusalén. Allí. En Antioquía está en esta parte. Ok. Ahí está Tarso, Antioquía. Allí comienza el primer viaje misionero a esta parte. Mira. Y después la tercera hasta Roma. En esos tiempos no tenía autos como nosotros. Ni aviones. Fue en camino de pie o en barco. Y para llegar fue días para llegar a donde quieren ir. Dice que el Espíritu Santo lo envió para ir a esas partes, para traer las buenas nuevas del Evangelio de Dios. Y nosotros ahora tenemos el Evangelio, porque ellos fueron obedientes al Espíritu Santo para traer el Evangelio a los gentiles. Nosotros no somos judíos, somos gentiles, pero Dios dice, el propósito de eso, Dios quiere que somos de diferentes culturas diversas, pero somos uno. Porque no somos no somos de como piensa la cultura humana. Somos de otro reino. Se llama el reino de Dios. Y el Señor es el gobierno de todo. Y la eclesia, la iglesia, funciona como un gobierno natural. Cuando llegamos, hacemos
policías hacemos para poner en orden autoridad y podemos hacer y poner gente en las posiciones en todo el mundo para podemos avanzar el evangelio? Wow, es tan grande, no puedo explicarlo en 30 minutos. Necesita horas. Es por eso en esos tiempos que Saulo está enseñando, dice por horas. Hasta un muchacho se cayó del tercer parte de la casa. Se desmayó porque el Pablo estaba enseñando horas. No tenía tantas distracciones como nosotros. Tantas redes sociales, tanta televisión, tanta de la música. Ellos están bien intentos. Porque en estos tiempos, hermanos, tenían un hambre y sed de las cosas de Dios. Tenemos que regresar. Es por eso, ¿cómo podemos llegar a esos? No podemos ahí a regresar a esos tiempos. Ya estamos en el siglo XXI. Ya avanzamos tanto. Pero tenemos que usar este modelo hoy, el día de hoy. Y cuando tenemos este modelo, vamos a ver que la iglesia va a crecer otra vez. Gracias a Dios. Ok, entonces, ¿qué es el propósito de Jesús? Si vamos primeramente vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Sí, 4:11. Vamos a leer esto. Y después, ¿qué fue el propósito? Después de eso, vamos a saber qué es el propósito que Dios quiere que la iglesia sea. La iglesia es más que pensamos. La iglesia no más es juntar y sentar y escuchar. La iglesia, lo que hacemos en la iglesia es equipar y que llevas las buenas nuevas donde quiera que te vayas. El parte de los dones del ministerio, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro y el pastor, es para nosotros, están equipados para ser usados para la obra de Dios. ¿Qué dice en Efesios capítulo 4, versículo 11? Dice la palabra de Dios, Él mismo. ¿Qué es el mismo? El mismo es el Señor. Jesús. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Sí, el otro versículo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Ustedes que son parte de la iglesia son el cuerpo de Cristo. Somos como una familia. Y vamos a Efesios 1. ¿Qué es el propósito que Dios quiere? Dios no quisiera que nomás era una iglesia para los judíos. Eso es lo que pasó en la iglesia de Jerusalén. Nomás fuera una iglesia para ellos. Pero Dios quería una iglesia para todo el mundo. Ese fue el énfasis, que Dios quería que su iglesia eran uno. No más para judíos, pero para los gentiles también. Que dice en Juan capítulo 3, 16, por tal manera amó Dios al mundo, para que todos que creen en Él no se pierdan la vida, pero tenga la vida eterna. No más para ellos. El evangelio salió de los judíos, pero el propósito es que ellos llevan el evangelio a todo el mundo. Lo que pasó en Jerusalén, pones tanto enfoque en tradiciones, pone tanto enfoque cómo hacer eso, y olvidaron qué fue la misión. Predicar el evangelio, la gran comisión de ¿qué dijo Jesús? Ir y hacer discípulos de todas las naciones. Wow. A veces ponemos tanto enfoque en tantas cosas, olvidamos de
la cosa que es la prioridad. Esas son de Antioquía, unas partes donde se juntaron para hacer discursos, enseñanzas, y ese es donde se juntaba la eclesía. La eclesía era la gente que hacen cosas del gobierno. Los leyes, los policías, todo eso lo hacen allí. Y es por eso Jesús dice, yo voy a crecer, yo voy a construir mi iglesia. Mi iglesia. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. ¿Cuánto tiempo tengo? 20 minutos. Mateo capítulo 16, versículo 17. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, ¿tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente? 17. Entonces él respondió, Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le revelo carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificará mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Tú voy a construir mi iglesia. El gobierno del reino de Dios es parte de los dones de ministerio de los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Y Dios quiere, como nosotros estamos equipados para ganar el mundo. Hermanos, hay un gran propósito en la iglesia. ¿Qué significa la palabra iglesia? La palabra iglesia es una palabra griega que significa eclesia. Significa llamado separados, kaleo, un pueblo elegido de Dios. En esos tiempos era una palabra griega de la política, palabra cívica tomado del griego. Ellos tomaron decisiones, hicieron leyes. ¿Y cómo nosotros hacíamos esas cosas? Entre la oración, entre la intercesión, entre los estudios, las enseñanzas, la predicación, para hacer la obra de Dios, para llevar el reino donde quiera que vayamos, en nuestra comunidad, en nuestras escuelas, en nuestras casas, a nuestras familias, a nuestros clientes, a nuestros negocios. Eso es lo que se llama apóstol, es ser enviado para infectar con esta misión del reino de Dios donde quiera que vayamos. Y cuando hacemos la luz, y cuando hacemos esto, el mundo va a cambiar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Van a conocer que son mis discípulos porque tiene tanta conocimiento de la palabra, porque tienes porque ir a la iglesia, no, porque tienes amor unos por los otros. En este tiempo necesitamos este amor. Ese amor se llama agape, un amor incondicional. Como Cristo tenía este amor incondicional, nosotros tenemos que tener este amor incondicional. Entonces, regresando al Hechos, esta iglesia fue formado de tantas diversas culturas, pero personas que tenían tanta preparación. Y si unos quieren que Jesús está llamando al ministerio, es muy importante de prepararse. Es muy importante ir a la escuela. Yo he preparado tanta. Y 5 años no pensé que voy a estar en el Valle de Río Grande enseñando, predicando, haciendo eso, porque mi primer idioma era inglés. Pero el Señor tenía otros planes. Y por 6 años estaba aquí predicando la palabra de Dios, enseñando, haciendo todo eso. ¿Por qué?
es importante para que podamos hacer, no más preparados, pero podemos crecer a otro nivel. Cuando tenemos preparación, el Señor te va a usarlo y también por el Espíritu Santo va a usarlo en manera increíble. Lo que está pasando en la iglesia de Antioquía, esa palabra se llama, algo está pasando increíble. Que todos estos están juntados y Dios está moviendo y la iglesia está creciendo. Versículo 3, el maestro apenas está comenzando. Hombre, entonces, ok. Se dice el versículo 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Eso es importante. Lo está esperando que el Espíritu Santo lo habla. Y dice, ok, apártame Barnabé y Saulo. ¿Y qué hicieron? Los ponieron la bendición sobre ellos. Poner la autoridad sobre ellos. Que es bíblico. Poner las manos sobre alguien para bendecir, para enviar. Dice, puse las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Dónde viene? De los líderes, ¿no? Del liderazgo. En segundo de Timoteo, entonces. Segundo de Timoteo 1:6. Tengo tanta escritura, pero cuando ponemos las manos sobre alguien, estamos ordenándolo y poniendo como bendición para ellos ser enviado para hacer las cosas de Dios. Eso es lo que está pasando a estos dos hombres. Y ahora Dios está enviando, es por eso son apóstoles. Ser enviados para ir a un viaje, para contar y ser mensajeros de las buenas nuevas del reino. Entonces, eran profetas, ¿no? En este lugar, y maestros. La profeta, muchos dicen que la profeta ya no existe, pero todavía Dios mueve la profecía. Un cierto 4% de la palabra de Dios es profecía. Y todavía, ¿qué es una profeta? Una profeta es alguien que habla la palabra de Dios. Profetiza lo que la palabra de Dios dice. La profeta es alguien que tiene comunión con Dios en la oración, en la intercesión. Tienes primeramente su ministerio y primeramente a Dios. El segundo, al pueblo. Primeramente es tener comunión con Dios para decir qué dice el Espíritu Santo. El maestro es el que enseña de la palabra de Dios, de dar un crecimiento, de conocer la palabra de Dios. Cuando el maestro le dice, vamos a leer la palabra de Dios y tienes que saber que esas cosas, ustedes estamos como una escuela, porque ahorita es estudio bíblico, ¿no? Escuela del dominical. Estamos aprendiendo más, porque el maestro dice, tienes que estudiar la palabra, tienes que entender la palabra. Y es por eso en ese tiempo tiene la profecía, el maestro. Eso fue bien importante. ¿Qué fue el mejor maestro? Fue Jesús. La palabra maestros es dáscolas, maestro, un maestro fabuloso, rabino. Jesús fue un rabino, el maestro de las escrituras, revelador, instruía, tenía autoridad como un maestro letrado, era como un abogado de escritura. Abogado de escritura. Era bien para enseñar la palabra de Dios, no más por entendimiento, pero por revelación. La revelación por el Espíritu Santo nos da para entender las escrituras. Porque en nuestra mentalidad natural no podemos entender eso.
Es por eso dicen los hombres, ¿cómo puedes entender eso? Esa es una locura. Pero Dios se dice, por el Espíritu nos da entendimiento. Por el Espíritu nos da conocimiento de esas palabras son reales. No más es un libro. Es algo que todavía está viviendo hoy. Y es por eso tenemos predicadores, maestros, que esas cosas fue 2000 años en el pasado, pero están escritos para nuestra edificación y para aplicarlos para nosotros hoy el día. Como hay verdaderas profetas y verdaderas maestros, hay también tantas falsas profetas, tantas falsas maestros. ¿Qué es una falsa profeta? Alguien que quiere destruirte de avanzar el reino de Dios. Eso es lo que está pasando aquí en Hechos. Cuando enviaron al Barnabé y Saulo, ¿qué pasó? Había un profeta falsa. ¿Dónde están las profetas falsas? En los lugares de autoridad, en los lugares de gobierno. Ahí están los falsos profetas dando, como dice, consejos. Pero Pablo, por el Espíritu Santo, dijo eso. ¿Qué dijo el apóstol? Y dijo eso, mira. Viendo, ¿de qué? Y se dijo eso en versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y todo maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Los apóstoles, los profetas tienen una autoridad, Dios le da una valentía para ponerse, confrontar cosas que son falsas, cosas que no son rectos. Y Dios le da autoridad para hacer maravillas y señales para que los demás vengan a Cristo. ¿Y qué pasó? Ahora pues, y aquí la mano del Señor está contra ti, y seas ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y inmediatamente cayeron sobre oscuridad y tinieblas, y ando alrededor buscando a alguien que le condese de la mano. Entonces, ¿qué pasó? El procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. El enemigo no puede detener el evangelio del reino, porque es por eso Dios puso esos ministerios, los 5 ministerios, para gobernar, para ser de autoridad, de decir que no hay autoridad que puede detener lo que tenemos. Es por eso el reino de Dios avance. ¿Y comienza dónde? En la oración. ¿Comienza dónde? Ayunando. Comienza en el estudio. Comienza con la profecía. Comienza poniendo este enfoque, que tenemos la verdad y no tenemos que estar callados. Oh, gloria a Dios. Y ese comienza la iglesia de Antioquía. Y ahí vamos a ver que ya no vamos a hablar de la iglesia de Jerusalén poquito. Allí comienza el ministerio a los gentiles del apóstol Pablo. Hay una transición. Y ahora tenemos el evangelio de parte de eso, hermanos. Vivimos en un país que tenemos libertad. Tenemos libertad. Otros países no pueden juntar. Están juntando en las cuevas. Están juntando porque el gobierno no quiere que hablen de la palabra de Dios, que hagan oración, que hacer todo eso. Porque el gobierno quiere ser Dios. Pero el reino de Dios, no tenemos que estar callados. Y tenemos que confrontar, y tenemos que hacer luz.
y llevar este evangelio a los confines de la tierra, comenzando con tu familia, comenzando en tu escuela, comenzando en tu negocio, comenzando donde quiera que te vayas. Que Dios te use para ser útil y a ser usado para avanzar el reino de Dios. Hay más, pero ya pasó mi tiempo. Necesito como 3 horas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por ese estudio, Señor. Fue una breve revisada, Señor. Pero, Señor, gracias por usar por el Espíritu Santo, Señor. Señor, gracias por tenemos estas palabras escritas para que nos edifica, que nos da ánimo para seguir haciendo la buena batalla como cristianos, Señor. Porque tenemos la verdad, Señor. Y gracias porque están en este lugar, Señor. Señor, que tú estás en este día de hoy, entre todo la alabanza, hasta la predicación, hasta la Santa Cena. En el nombre de Cristo. Mis amados, este fin de semana fue un fin de semana con muchas emociones. Una de mis hermanas se casó ayer y un tío de mi cuñado fallece antier. Algo sorprendente porque es una relación. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visítanos en nuestra página web en carloscalera.us. carloscalera.us. Te bendecimos en el nombre del Señor.